posteriormente, en el siglo XX, que se van a hacer en Independencia, al lado del Cementerio General, pero Chile tenía muy poca capacidad a comienzos del siglo XX en cubrir problemas de salubridad. Y aparte no tenía los implementos, los recursos, ni siquiera las vacunas, ni los antibióticos. Entonces, en ese contexto es que el ejército chileno va a empezar una larga tradición de asesinar al pueblo chileno cuando se manifiesta. Se manifestó en contra del impuesto a la carne, en la Alameda, en La Moneda, en la casa del presidente, fueron masacrados, 250 muertos y miles de heridos. Se manifestaron en Valparaíso, en huelga portuaria, producto de que trabajan y trabajan ya, de la llegada de capital, exportación de productos en el puerto y les pagan una miseria, son acribillados. En Antofagasta, en la Plaza Colón, se manifiestan en contra de la explotación de las oficinas salitreras, son masacrados. En Iquique se manifiestan durante semanas y hacen una tremenda conglomeración y un llamado de 10.000 personas, que impresionante, en 1907, que se reúnen y bajan de las oficinas salitreras, personas que caminan 25 kilómetros, chiquillos, 40 kilómetros. Yo no sé si ustedes dimensionan un poco las distancias, ¿ya? Pero es como que ustedes caminaran desde Maipú hasta Las Condes, ¿ya? A pie. O sea, avanzar gran parte de la región metropolitana, así lo hacían en esa época, a pie, los campesinos y los obreros del salitre. Entonces, no sabían leer ni escribir, eran analfabetos. Entonces, sentían que no podían luchar por sus derechos porque no tenían las herramientas para enfrentar a la clase dirigente del país. O sea, a los grandes empresarios del salitre, que tenían estudios, que eran abogados, ¿no? Que en el fondo tenían todas las herramientas de control para poder supervisar, vigilar y tener las mayores ganancias posibles a costa de el trabajo y la mano de obra proletaria. Es acá donde se forma el proletariado chileno. Ese proletariado que decía Karl Marx, que en el fondo era hiperexplotado, no recibía salario, no tenía condiciones de trabajo adecuadas, por tanto sufría accidentes laborales constantemente, hasta los niños, adolescentes trabajaban en las oficinas salitreras, o sea, 10 años para arriba, métanlo a la oficina salitrera a trabajar. No existía la infancia, no existían casi los juguetes. Los niños no andaban en los parques jugando, no existían sala cuna, no existía prenatal y postnatal, las mujeres eran miradas como una carga porque podían quedar embarazadas, hasta el día de hoy son miradas de esa manera, y discriminadas las mujeres por quedar embarazadas, y eso significa un gasto para la empresa extra. Entonces, estamos hablando de una sociedad deshumanizada que no le interesa que la población se muera por distintas pandemias. Entonces, es en ese contexto en el cual se empiezan a formar distintos movimientos obreros, proletarios en Chile, ¿ya? Y los presidentes van a ser presidentes de la Alianza Liberal, que supuestamente van a ser más progresistas, o van a ser presidentes conservadores, pero todos son amigos, todos se reúnen en el Club de la Unión, todos vuelven a tener parentesco entre sus familias, ¿ya? Y de esa manera tenemos un Chile que en el fondo un Estado chileno,
¿ya? Y una clase empresarial que está totalmente desconectada de la realidad del país y no le interesa gastar dinero en escuelas públicas, gastar dinero en obras sociales, gastar dinero en viviendas dignas, no, solamente en hacer sus palacios, en tener su vida al estilo europeo en el centro de Santiago y despreocupándose totalmente de toda la población, tanto campesina como la población obrera del norte de Chile, ¿no? Acá tenemos en pantalla los gobiernos de la época. Bueno, ya vimos el tema de Jorge Montt, que es este almirante que reemplaza a Balmaceda después de la Guerra Civil. Después tenemos el gobierno de Federico Errázuriz Echaurren, que Federico Errázuriz Echaurren obviamente es pariente de Federico Errázuriz Zañartu. Encabeza el comienzo del siglo XX. Tiene que enfrentar también el tema limítrofe con Argentina, donde Chile finalmente cede una parte de Atacama del desierto a los argentinos que Chile no había colonizado. Se crean diversos establecimientos educacionales públicos y también empieza el desarrollo de las escuelas técnicas comerciales. O sea, a ver, Chile empieza la importación de maquinaria en esta época por primera vez en la historia. O sea, me refiero a maquinaria para poder crear camisas, para poder crear pantalones, maquinarias para, no sé, poder trabajar con los zapatos, con el cuero, ¿ya? Máquinas de coser. Todas esas herramientas que Chile no tenía comienzan a llegar a fines del 19 y se empieza a hacer una producción industrial en Chile de manera incipiente, ¿ya? Y de esa manera lo técnico se fomenta. O sea, una mujer puede no saber leer y escribir, pero sabe manejar la máquina de coser. Entonces se forman fábricas de vidrios también, para poder tener vino, cervezas, bebida, fábricas de jabones, que eran jabones en barra, obviamente, fábricas, como les decía, de conservas también, que llegan a Chile. Entonces, la mano técnica se necesita. Las personas pueden estudiar y con tal de que tengan pequeños estudios técnicos pasan a las industrias y pasan a esta sociedad explotada que decía Karl Marx, ¿ya? Las mujeres que están cosiendo camisas, que están cortando telas, que están planchando, que están en ese contexto, no tienen sillas donde sentarse. Cosas tan básicas que hoy en día tiene cualquier persona que trabaja en cualquier rubro. No existían, como yo les decía, un descanso una vez a la semana. Y se crea el descanso dominical por primera vez, ¿ya? ¿Y por qué dominical? Y esto va a ser transversal en 1920, recién en 1920, o sea, hace un siglo atrás, que los empresarios se van a poner de acuerdo en otorgar el día domingo como un día libre para todos los trabajadores y trabajadoras. Y esto tiene que ver con una concepción religiosa, tiene que ver con el Génesis en el Antiguo Testamento, donde decía que Dios el séptimo día descansó. O sea, en ese proceso de la creación de la tierra, que Jesús trabajó arduamente, según la Biblia, al séptimo día descansó. Entonces el día domingo va a ser un día abocado a ir a misa a las 10 de la mañana, a las 12 a mediodía, en el centro de Santiago, en el caso de la región metropolitana, y la gente caminaba 2 horas de las 10 a las 12 para llegar a las iglesias del centro de Santiago y tener misa, y después ir a la Plaza de Armas, a la Alameda, dar un paseo dominical y descansar, ¿ya?
Entonces se crea el descanso dominical el día domingo para todos los trabajadores, ¿ya? Tiene un boom la estación central, o sea, la industria ferroviaria sigue siendo muy importante porque es la que mueve los capitales, mueve los productos entre Santiago y Concepción, posteriormente va a llegar a Puerto Montt, también con el norte de Chile, el inicio de la construcción del alcantarillado en el centro de Santiago y también de estanques que abastezcan de agua potable, entre comillas, aunque no era potable, sino que simplemente era agua, en Valparaíso y otros lugares. Germán Riesco, el próximo presidente de Chile, va a celebrar el Tratado de Paz final con Bolivia en 1904, donde se estipula que simplemente Chile es dueño de la región de Antofagasta, de la zona costera, Bolivia no tiene acceso al mar, y se inicia la construcción del ferrocarril de Arica a La Paz. Esa construcción fue estipulada en ese tratado de 1904 como compensación de la Guerra del Pacífico. O sea, por los perjuicios que Chile generó a Bolivia, Chile se comprometía a la creación de este ferrocarril que conectaba el Océano Pacífico con La Paz, que es una de las principales ciudades bolivianas. También se crea la primera reforma o ley de habitaciones obreras, ¿ya? O sea, las habitaciones obreras eran tan precarias que en 1906, ¿no? Es donde se empieza una política de construcción de viviendas que son todas iguales. Entonces, no sé si ustedes han visto barrios en las cuales todas las casas son iguales, son pareadas, tienen la misma forma, un patio muy reducido, ¿ya? Y son construidas del mismo material, que son muy precarias, ¿ya? Ese tipo de casas son las que se construyen en estas épocas para los obreros. Y los que están a cargo de la construcción son los mismos empresarios del salitre, ¿ya? Los mismos empresarios del salitre son los que tienen que ir construyendo estas habitaciones obreras que son de pésimas condiciones, ¿ya? Hay una terrible inflación en esta época porque no hay un control de la riqueza que existe en Chile. No existe el Banco Central. Existe el ministro de Hacienda y no tiene control de cuánto dinero y flujo circula en Chile. Entonces emiten monedas y no tienen un control. Entonces Chile, claro, gana grandes riquezas con el salitre, pero todavía no hay una política del Ministerio de Hacienda de saber controlar la inflación y cuántos billetes puedo emitir en base a las libras esterlinas que yo tengo en el fisco. Todo país del mundo emite una cantidad de dinero acorde a la riqueza que produce, ¿ya? Entonces, si Chile vende cobre y recibe dólares o yuan convertido al dólar en dólares, esa plata que ingresa a través del cobro de impuestos al Estado de Chile nos señala cuánto dinero hay en Chile y cuánto dinero podemos emitir, ¿ya? Siempre hay un excedente en cualquier economía que yo puedo generar crédito para después pagarlo, ¿ya? Pero en Chile no pueden llegar y, no sé, en un mes el Banco Central va a emitir, no sé, 10.000 millones de pesos en billetes, de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000. Ah, el Banco Central no hace esas políticas, no llega y de repente dice, ya, hoy día vamos a construir 20 millones de billetes. No, chiquillos. O sea, insisto, la moneda siempre tiene que ir a la par con la cantidad de dinero real en dólares que tiene el fisco. O sea, Chile basa su patrón de moneda peso en el patrón dólar. No en las cantidades de oro que podamos tener de reservas como era antiguamente. El dinero se equivalía a la cantidad de oro y plata que tenía una nación. El patrón oro se dejó definitivamente en el mundo, en Chile tempranamente y en Estados Unidos también en la década del 70, porque es imposible
tener las cantidades de oro que sean equivalentes a la cantidad de billetes que existen en un país. Ahora, independiente de eso, Estados Unidos es el país que tiene las mayores reservas de oro, después China y Rusia, ¿ya? En el mundo. Y lo tienen abovedado, y es el capital que Estados Unidos siempre ha tenido para poder validar su moneda, el dólar, ¿ya? Que tiene mayor valor en el mercado. En esta época, nuestro patrón monetario era la libra esterlina inglesa, y esa era la que regía nuestra moneda nacional, que en ese tiempo podían ser escudos, podían ser cóndores o pesos. Siempre cuando la economía chilena anda bien, tiene el peso chileno. Cuando la economía decae, en el siglo XX se pasan a tener escudos o cóndores o monedas que incluso son de aluminio y que son mucho más baratos de producir cuando Chile tiene crisis económica. Así pasó en el siglo XX. Cuando se formó la dictadura militar el 73, al año siguiente estaban emitiendo desde la Casa de Moneda, desde el Banco Central, estaban emitiendo monedas de aluminio, porque Chile no tenía el dinero para hacer monedas de bronce o de cobre o de lo que fuese, ¿ya? Luego viene el gobierno de Pedro Montt, que va a impulsar las obras públicas, la construcción del ferrocarril de Ancud a Castro en la isla de Chiloé, de la línea de Puerto Montt en la zona sur. Tiene que enfrentar el terremoto de Valparaíso de 1906, que va a echar abajo el puerto, realmente impresionante. O sea, las casas de adobe, las casas de madera, en los cerros, todas se caen, mueren más de 3.000 personas, que son literalmente enterradas entre los escombros. Y esto no es algo nuevo en Valparaíso, ¿ya? Esta es la primera gran masacre que ocurre producto de este terremoto, que tenemos eh, constancia histórica reciente, y se dice que en estos años viene un nuevo gran terremoto en Valparaíso. O sea, se está esperando un terremoto de aquí a 20 años. O sea, que en algún momento, y eso va a traer también un maremoto. Entonces, la gente en Valparaíso está expectante, porque eso dicen los geógrafos de acuerdo a los análisis que han hecho, ¿ya? Y el gobierno se tiene que hacer cargo de la reconstrucción. Hay muchos ricos empresarios del salitre que van a trabajar en la reconstrucción de Valparaíso, Viña del Mar y la zona costera que fue afectada, porque tienen palacios, tienen propiedades, hay bancos, ascensores, cosas que efectivamente a los británicos y a los chilenos empresarios les importaba. Así que van a ser los privados los que van a ayudar a reconstruir la ciudad, y no el Estado de Chile. Entonces el Estado delega a los privados. Hay pobreza, hay gente que no tiene que comer, que se la arreglen entre ellos con ollas comunes, como van a comer porotos todos los días, o que una persona de la clase alta sea benefactora y los ayude con ollas comunes y que tengan almuerzo y qué sé yo. El Estado no se hace cargo de nada, no se hace cargo de la salud, no se hace cargo de la educación de toda la población, no se hace cargo de los contratos de trabajo, absolutamente nada, porque el Parlamento gobierna para sí mismo, ¿ya? Y es importante, bueno, de la construcción del Museo de Bellas Artes, que se termina hacia 1910 porque se celebra el centenario de la República. La construcción de la estación Mapocho también es bajo Pedro Montt. La estación Mapocho es emblemática porque allí llegan los ferrocarriles, tanto con la estación central como con Valparaíso. O sea, de la estación Mapocho, que queda en Metro Calicanto, en la línea 2, al lado del río Mapocho, ¿no? Esa estación conectaba no solamente con la estación central, sino que conectaba con Valparaíso y con Quillota, con La Calera, con la zona de la quinta región al interior. O sea, tú podías en la estación Mapocho tomar un tren que te llevaba hacia el norte de Chile o te llevaba a Valparaíso. Entonces, la estación Mapocho fue muy importante durante unos 70 años, ¿sí?
digamos que en 1980 viene el declive de la estación Mapocho, cuando la dictadura militar trae a Chile buses y ya la gente empieza a trasladarse en buses y no en ferrocarriles. O sea, la dictadura de Pinochet mató la industria ferroviaria. Y bueno, así está el centenario de Argentina, que es previo al de Chile, es mayo de 1910, y por problemas de salud viaja a Alemania y muere ese mismo año sin terminar su mandato, ¿no? Uno de los elementos más importantes de este gobierno de Pedro Montt es que autoriza la matanza y la represión en las escuelas Domingo Santa María de Iquique, ¿ya? Donde se reúnen miles de obreros, de mujeres, de niños, que exigen mejores condiciones laborales, de higiene, de salubridad, de protección en las oficinas salitreras, y son masacrados. Se dice que asesinaron a más de 2.000 personas, se habla de 2.200, 2.500 personas asesinadas con rifles a balazo y a sablazos limpios. Es reconocida como una de las matanzas más grandes de nuestra historia, y volvemos a lo mismo, volvemos a que todos estos gobiernos gobiernan para los empresarios. El Parlamento gobierna para ellos y no se preocupan de las condiciones terribles que vive la sociedad chilena. Sociedad que en su mayoría, como les digo, es analfabeta, en su mayoría es campesina, es proletaria, servicial. Y cuando hablo de servicial es porque se dedican a los servicios, se dedican a la venta de cosas como vendedores ambulantes, trabajan en incipientes tiendas de ropa en Santiago, en el Paseo Ahumada, en farmacias, personas que trabajan en panadería, que trabajan en zapaterías, que son oficios, en sastrerías, donde se confeccionan vestones, se confeccionan pantalones, como sombrerías también de la época. Entonces toda la gente que trabaja ya sea en Santiago, en una tienda en el Paseo Ahumada, como una persona que trabaja en el puerto de Valparaíso recibiendo mercancías, productos, como una persona que trabaja en la oficina salitrera o en el campo chileno, se ven seriamente explotadas. Seriamente explotadas. ¿Ya? Vamos a continuar con el documental. Algo habrán hecho por la historia. Y la actividad que yo creo que va a ser calificada, la vamos a dejar para la próxima semana. Y ahí la vamos a realizar. No sé si el miércoles la comenzamos quizá y continuamos el día jueves. ¿Ya? Ya. Entonces, acá. Acá, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Gracias. Ya. Estábamos acá donde se mataron a más de 250 personas en la Alameda por la huelga de la carne, pero no es solamente acá, como les dije, sino que en Valparaíso, en Antofagasta, en Iquique, en distintos lugares, ¿ya? Y el ejército de Chile va a ser un ejército que va a gobernar para los grandes empresarios. Y hoy en día el ejército de Chile actúa en defensa de los grandes empresarios, ¿ya? Y eso es porque efectivamente la dictadura militar generó que los empresarios con el ejército se asociaran y defendieran sus propios intereses. Entonces, hoy en día están en jaque los intereses del gran empresariado chileno con una nueva constitución y con cambios que buscan mejoras para la sociedad que está cansada de los abusos en el año 2020. Acá estamos hablando de 1906 hacia 1920. Entonces, siempre es importante que hagamos este análisis comparativo entre el pasado y la realidad actual. Continuamos acá con este contexto histórico y el inicio de los movimientos de izquierda en el norte proletario iquiqueño. Las órdenes las da el presidente de la República, pero quien realmente manda en el país no es él. Es el Congreso.
Un Congreso que a comienzos del siglo XX se parece, en más de un aspecto, a un exclusivo club social. Tras la guerra civil que concluyó con la derrota del presidente Balmaceda, Chile es gobernado por una suerte de sistema parlamentario. Es un parlamento conformado exclusivamente por hombres, todos de buena posición económica. Después de la traumática experiencia de la guerra civil, la mayoría ha dejado en segundo plano sus diferencias ideológicas para mantenerse en el poder mediante distintas alianzas. Con frecuencia, a estos congresales se les acusa de privilegiar sus propios intereses por sobre los del resto del país. Un ejemplo sería el impuesto a la carne. También son acusados de imprimir billetes de acuerdo a sus intereses, haciendo que los precios se disparen. Las leyes en trampa no duermen por años en este Congreso. Mientras afuera se acumulan los problemas sociales. Mira, el presidente Germán Riesco Errázuriz, primo y cuñado de otro presidente, Federico Errázuriz Echaurren, quien a su vez era hijo de otro presidente, Federico Errázuriz Añar. Pero eran todos, No todos, también hay fortunas nuevas, chilenos de primera, segunda, tercera generación de inmigrantes europeos no españoles. Muchas veces provienen de provincias. ¿Cómo es ese hombre? ¿Qué ves? En 15 años más será presidente de Chile no una, sino 2 veces. Alessandri, ¿cómo le va? Pues, buenas tardes. Hoy tenemos visitas. Nieto de italianos, Arturo Alessandri Palma adquirió por primera vez notoriedad durante la Guerra Civil, como la mayoría de los parlamentarios, siendo opositor a Balmaceda. Ha logrado fortuna en los negocios, algunos le llaman nuevo rico. En 1905 cumple 8 años como diputado del Partido Liberal, en representación de Curicó. Su labor parlamentaria ha sido discreta hasta ahora. Debo confesarle a Alessandri que en los últimos meses su asistencia a la Cámara me tiene gratamente sorprendido. Pero sigue siendo el bachicha más callado de todo Chile. Siempre en silencio, ¿no? Pero en la Cámara solo abro mi boca para dedicarme a los temas que le interesan a mis electores de Curicó. Sí, pero no demostró mucha preocupación el año pasado por sus electores de Curicó, ya que hubo meses en los que con suerte usted asistió a 9 o 10 sesiones en el mes. Lo que pasa es que estuve de lleno dedicado a la profesión de abogado, al igual que muchos de ustedes. Dicen las malas lenguas que por el solo hecho de haber representado a la compañía salitrera Antofagasta, usted se ha embolsado más de 75.000 libras esterlinas en juicios contra el Estado. Eso me ha permitido generar un pequeño capital que me permitirá dedicarme a la política con mayor tranquilidad. Bueno, salud. Como muchos parlamentarios, Arturo Alessandri hace fortuna con la industria salitrera. No todos los que trabajan en ella tienen la misma suerte. Los trabajadores que arrancan el mineral a pulso viven en condiciones miserables y no han visto un solo peso. Se les paga con fichas canjeables por mercadería en las mismas oficinas para las que trabajan. Las quejas son muchas, que las balanzas con las que les pesan los productos están arregladas, que los precios están inflados, que están obligados a comprar todo solo dentro de las salitreras. En el gobierno nadie los escucha. La situación es claramente injusta y abusiva. Material de trabajo ideal para agitadores y revolucionarios. Ya, acá tenemos otro personaje relevante en la historia de Chile, que es Arturo Alessandri Palma, de emigrantes italianos, asentado en la quinta región, también en Santiago, que va a ser abogado de grandes empresarios ingleses, que le va a ganar varios juicios al Estado de Chile, ¿ya? Esos juicios se ganan porque los ingleses simplemente amenazan con la guerra, amenazan con la violencia y con el poder que tiene su imperialismo. Entonces el Estado chileno acata. O sea, si el inglés quiere pagar menos impuestos o de alguna manera tiene más ganancias, ¿ya? De las que tenía antes, supongamos que sus ganancias aumentaron en un 25%. Del 100 que tenían, aumentaron un 125% las ganancias
en una oficina salitrera inglesa. Debiesen pagar más impuestos porque aumentaron su ganancia, pero ellos siguen pagando el tercio del 100%. Y el resto solamente es plusvalía, son utilidades, es lucro, como se le llama. Ya cuando una persona empieza a ganar excesivamente dinero y empieza a ahorrar y a acumular una fortuna, eso se llama lucro, ¿ya? Entonces, en ese contexto, Julio Segers, que era amigo de Balmaceda, pasó a ser abogado de John Thomas North, el rey del salitre, y se volvió millonario. Y en este caso, Alessandri era abogado y empezó a defender a ingleses y se empezó a hacer rico, tan rico que compró algunas oficinas salitreras y empezó a acumular una gran fortuna en libras esterlinas. Pero esa desconexión con la sociedad chilena, esa despreocupación de esa sociedad chilena de un 98% que estaba sumida en la pobreza, va a explotarles en la cara, como los abusos y la sociedad chilena explotó el año pasado, ¿no? Con otras condiciones. Entonces, Alessandri es consciente de que los obreros son explotados, que no hay leyes laborales. Entonces, Alessandri hace una jugada muy buena porque es un liberal empresario de derecha, pero es un empresario con una mentalidad moderna, absolutamente, y él va a ser partícipe de los cambios, de la modernización del Estado chileno, pero no lo va a lograr porque el Parlamento se lo va a impedir. El parlamentarismo va a obstruir las leyes sociales, en el Congreso, y de esa manera, cuando Alessandri sea presidente de Chile en 1920, hace 100 años atrás, Alessandri va a tener muchas ideas que la clase trabajadora va a compartir con Alessandri, pero se va a dar cuenta que no puede gobernar, porque en Chile gobierna el Parlamento, y el Parlamento es un parlamento oligárquico que se preocupa de sus propios intereses y no de los intereses del bien común, ¿ya? Esto va a generar el auge de movimientos de izquierda, revolucionarios y de agitadores sociales que van a cambiar el rumbo de la historia política de Chile porque van a nacer el Partido Comunista. Son estas precarias condiciones laborales las que hacen que estas ideas revolucionarias prendan como el pasto seco. Así es. En un mundo sin radio, sin televisión, sin internet, esas ideas se propagan básicamente a través de dos formas. Una, oralmente, mediante discursos, reuniones y el clásico boca a boca. La otra, para los pocos trabajadores que sí saben leer. A través de libros, folletos, diarios. Exacto. De ahí que varios líderes de este movimiento social hayan sido tipógrafos de profesión, como el hombre que ahora vamos a conocer. El sistema de fichas debe ser abolido. Pero ustedes no deben esperar jamás que una ley promulgada en el Congreso sea la que lo disuelva. Eso no sucederá. Hay muchos congresales que están interesados en mantener ese sistema. Ellos trabajan para sus jefes. Ha venido gente de todas las oficinas. ¿Sí? La jornada laboral. Nosotros hemos caminado 25 kilómetros para poder escucharlo. Y los sueldos deben ser pagados en moneda corriente. Luis Emilio Recabarren se autodefine como un agitador social. Nacido en Valparaíso en 1876, trabaja como obrero tipógrafo desde los 11 años. Sus primeras actividades políticas son repartiendo panfletos contra el presidente Balmaceda. Desde entonces, funda y dirige numerosos periódicos obreros y se transforma en la figura más destacada del incipiente movimiento sindical. La obra, por lo tanto, está en manos de ustedes. La huelga general en Iquique se transforma en una necesidad imperiosa que debe ser realizada y concretada lo más rápidamente posible. El obrero en huelga no le debe temer jamás a la sangre. Ese es el único camino que nos queda. ¡Viva el movimiento de los trabajadores!
Gracias por venir. Hay un material que les puede servir. El obrero debe ser un hombre y no una bestia de trabajo. Debemos seguir recabar. Todas las salitreras se están uniendo. Nosotros somos víctimas. Caballero, compañero, no se preocupe. Cuando nos vayamos de vuelta, yo se lo voy a ir leyendo todo. Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista. Así es, pero para eso faltan más de 15 años. ¿Vamos? Bueno, aquí es importante señalar la oralidad, o sea, cómo los proletarios, los obreros de las oficinas salitreras se tomaron el tiempo de caminar 25 kilómetros, 40 kilómetros para llegar a una reunión por el boca a boca, oralmente, y escuchar a Luis Emilio Recabarren. Eso fue empoderando a la clase trabajadora, que era muy temerosa. Chile no se ha caracterizado por tener grandes revoluciones a nivel mundial, como la Revolución Cubana, la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, ¿no? que hemos considerado a través de la historia, que efectivamente son por demanda de derechos, ¿no? Terminar con un rey, con un poder absoluto, generar libertad, democracia, mejores salarios, condiciones de vida que sean dignas, etcétera. O sea, por eso se han generado las revoluciones en el mundo, porque la gente se ha cansado y ha tomado las armas, y al tomar las armas ha asesinado a la clase dirigente. Por eso en Francia le cortaron la cabeza al rey, y el rey representaba a Dios. Entonces ahí tú te das cuenta del nivel que tiene un proceso revolucionario. En el caso chileno, Luis Emilio Recabarren logra concientizar a gran parte de la población del norte y logra involucrarse en una carrera electoral, en el fondo, ¿ya? O sea, ve que la vía legal en el Parlamento es totalmente válida. Piensa que a través del Parlamento Chile puede cambiar a través de la institucionalidad. Y Luis Emilio Recabarren se va a convertir en el primer diputado de izquierda en el Congreso Nacional. Por primera vez en la historia, nunca se había elegido por voto popular a una persona que no fuera patrón de fondo, terrateniente, empresario del salitre, empresario de los vinos. Nunca en Chile se había elegido a una persona diferente. Y Luis Emilio Recabarren representa a esa incipiente clase media, esa clase letrada, esa clase ilustrada, que no tiene dinero, que no es millonaria, pero que sí tiene mucho poder intelectual y que hace mover las masas, ¿ya? De esta sociedad sumisa que agachaba la cabeza y asumía la explotación por muchos años en la historia de Chile. Continuamos. A diferencia de los anarquistas, Luis Emilio Recabarren cree en la lucha electoral. Por eso, en 1905, se presenta como candidato a diputado por el Partido Demócrata y, para sorpresa de muchos, gana. Apenas pone un pie en la Cámara, le hace justicia a su fama de agitador. Honorable presidente, estoy dispuesto a prestar el juramento que me impone el reglamento de la Cámara. Pero si no creo ni en Dios ni en los evangelios, ¿cómo podría decir, sin protestar, juro por Dios y por los santos evangelios? Es posible que los señores honorables diputados conservadores me quieran arrastrar hacia la mentira. ¡Viva el diputado Recabarren! Orden, por favor, orden, orden. Tiene la palabra el honorable diputado, el señor Alfredo Barros Errázuriz.
Lo que acaba de ocurrir no es digno de una cámara, así como tampoco es digno de un país culto. Lo que acabamos de presenciar no ocurriría ni en un país de salvajes, porque hasta los salvajes creen en Dios, señor. Como se niega a jurar por Dios, la elección de Recabarren no es reconocida. Y le prohíbe la entrada a este club. No solo eso, por su actitud crítica al sistema político vigente lo condenan a la cárcel y termina huyendo a Argentina. Pero Manuel, mientras estos señores pierden su tiempo en discusiones absurdas, ¿cómo hace el pueblo para sobrevivir? ¿Trajiste otro zapato? ¿Por qué? ¿Dónde estamos? En la parte alta de Valparaíso, en 1905. A esto me refería, Manuel. ¿Cómo hace esta gente para sobrevivir? ¿Reciben ayuda de alguien? Bueno, reciben algo de ayuda, también se agrupan y se organizan. Mira, ella es Juana Ross de Edwards. Es dueña de la mayor fortuna de la época y es la gran financista de las obras sociales de la iglesia. Durante la Guerra Civil del 91, el presidente Balmaceda la mandó al exilio. ¿Por ser opositor a su gobierno? Sí, claro. ¿Qué hacemos ahora, Manuel? Yo me daría una vuelta por Valparaíso. Es la última oportunidad de verlo en todo su esplendor, antes que se venga completamente abajo. En 1906, Valparaíso es una ciudad modelo. ¿Y ya hay cine? Incluso antes que en Santiago. 2 entradas, por favor. Gracias. Es una playa ancha. ¿Qué buena? Me da curiosidad. A comienzos del siglo XX, el puerto se considera la perla del Pacífico. El canal de Panamá recién se construye, así que todo pasa por aquí, ¿no? Así es. En el puerto hay una actividad comercial extremadamente activa. Los porteños son los primeros chilenos con luz en las casas y en la vía pública, claro que a gas. También son los primeros en tener un equipo de fútbol. Peladito el piano era lento, pero fome. Yo me iría a tomar una cosita. En 1906 ya hay elecciones presidenciales. ¿Y quién gana? El candidato que se compromete a hacerse cargo de las tareas más urgentes. Es tal su nivel de aprobación que incluso Recabarren lo respalda. ¿Qué sería ese? Quiero proponer un brindis por nuestro nuevo presidente, el representante de la Alianza Liberal, el señor don Pedro Montt. ¡Salud, señor! ¡Salud! El hijo de Manuel Montt. Así es. Algunos me odian, simplemente porque no soy aristócrata. Pedro Montt, a quien el gran cronista Joaquín Edwards Bello llamaba la estampa de la mala suerte. ¿Por qué tan mala suerte? Claro. Sí. Calma, señora, calma, no nada, va a pasar. Por favor, vuelvan a sus asientos, por favor. Para empezar, a los pocos días de asumir como presidente, ocurrirá la destrucción total de Valparaíso. Desde el año 1500, más de 100 terremotos han golpeado a Chile. Valparaíso, Chillán, Valdivia, Santiago, San Antonio, Tarapacá, Tocopilla, Concepción, Talca y cientos de pequeñas localidades resurgen de sus escombros una y otra vez. Y a veces,
Justo cuando nos hemos levantado de los remesones de la tierra, nos han azotado inundaciones, sequías, epidemias y años en que insectos y roedores se comieron hasta los árboles. Los chilenos hemos construido este país a pesar de vivir en promedio un terremoto cada 3 años, un temporal con inundaciones y un año muy seco cada 7, y una epidemia cada 4 años. $13.800 muertos, 20.000 heridos, un desastre nacional. Y eso no es todo. Vaya partida la del presidente. En medio de un ambiente de profundo pesar, el señor Pedro Montt asume la presidencia de nuestro país. Su primera labor es hacerse cargo de la reconstrucción de Valparaíso. Empeñado en hacernos resurgir como país, el presidente propone una tregua política y forma un gabinete con ministros liberales y conservadores. Lamentablemente, y antes de cumplir un mes, el Congreso lo obliga a disolver ese gabinete. Dame el lápiz. Dame el lápiz. Dame el papel. ¿Alguna otra desgracia? Sí, se están yendo a huelga los trabajadores de las salitreras del norte. Miles de vidas dependerán de las próximas decisiones que tome el presidente Montt. Al que la mala suerte parece perseguir. Lápiz. Y dame un papel, por favor. Dame un papel. En diciembre de 1907, aquí en Iquique, ocurre lo inevitable. Los mineros del salitre marchan en masa para exigir condiciones de vida y de trabajo más justas. Es la huelga general que tanto habían soñado. Así es. Trabajadores de todas las oficinas salitreras se unen en una sola gran huelga. Acompañados de sus familias, abandonan las oficinas, bajan de la pampa y ocupan Iquique. Algunos acampan en la Plaza Manuel Montt, donde hoy está el mercado, pero la mayoría se concentra en la antigua sede de la Escuela Domingo Santa María. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? De 10 a 12.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Que exigen, obviamente, mejorar las condiciones laborales en una época en que ni siquiera existen leyes laborales. Exacto. En estos años los trabajadores no tienen, por ejemplo, una jornada laboral establecida. No hay derechos maternales para las mujeres ni días de descanso. Tampoco existe protección frente a los accidentes laborales ni regulación de los contratos de trabajo. Y ni hablar de vacaciones. No, una utopía.
Pero, ¿cuáles son las demandas de los mineros? Bueno, me imagino que terminar de una vez por todas con el famoso sistema de fichas y recibir un sueldo de verdad. Ni siquiera aspiran a tanto. Solo piden que las fichas con que se les paga también sean válidas en otras oficinas. Una demanda bastante razonable. También piden contar con balanzas fuera de las pulperías para evitar estafas. Pasan los días y los propietarios de las salitreras se quejan con el gobierno y le piden que intervenga. Mientras, el intendente se pone cada vez más nervioso. Los pampinos han invadido la ciudad. ¡Su atención, por favor! Como cónsul de Perú, debo proteger la vida de los ciudadanos peruanos. Por eso les transmito el mensaje que me ha dado el gobierno de Chile. Esta huelga se va a disolver por las buenas o por las malas. El gobierno envió un telegrama en que afirma que el orden público se debe hacer respetar a cualquier precio. Para eso, se envía un contingente a cargo de un experimentado restaurador del orden, Roberto Silva Renard. Al menos el 60% de todos estos trabajadores son peruanos. ¡No le tenemos miedo a la sangre! Uno de los líderes es un joven estadounidense, Josep Brick, a quien llaman el ruso. No importa si uno es chileno o si uno es peruano o gringo, como mi amigo el ruso. ¡El proletariado no tiene nacionalidad! Déjame trabajar. ¡Esta revolución es universal! Para Silva Renard, las cosas llegan a tal extremo que no admiten términos medios. Ya, es importante tener en cuenta que esta tremenda huelga general que unifica a trabajadores proletarios después de tanto tiempo, gracias a las agitaciones de Luis Emilio Recabarren, de Laferte, de tantos otros que difundieron ideas de derechos, ni siquiera ideas comunistas, chiquillo. En realidad hay una mala concepción de lo que es el comunismo. Hay mucha gente que pensaba que este domingo 25 de octubre, si ganaba la apruebo, iba a ganar el comunismo en Chile y que íbamos a ser un país comunista y no sé qué más, y toda esta política del terror. Pero en realidad lo que quiere la sociedad chilena actualmente es que se terminen los abusos, los cobros excesivos por los distintos servicios, donde lucran distintas empresas, que se entregue educación que sea de calidad. Que tengan acceso la gente con menos recursos a también a una educación de calidad, a una salud de calidad, donde tengamos implementos, escáner, maquinarias y todo en salud para hacer exámenes y la gente no tenga que esperar meses por una hora con un especialista. Entonces, que se entreguen pensiones dignas. O sea, lo que Chile busca es realmente que Chile sea un país desarrollado, dentro de la libertad de comercio que puede existir, pero regulada. Entonces, en esta época, la mayoría de la población obrera era peruana. O sea, peruanos, bolivianos, chilenos, incluso hasta un gringo, ¿ya? No solamente uno, habían cientos de norteamericanos, españoles, argentinos, trabajando en las oficinas salitreras, pensando que era el oro blanco que se había descubierto acá en Sudamérica y que realmente estaba generando a los más ricos del mundo. O sea, John Thomas North estaba entre los 5 magnates más grandes del mundo, multimillonarios. Entonces la gente pensó que efectivamente en Chile, igual que con California, en 1850, cuando se descubrió oro, había la fiebre del oro, ahora era la fiebre del oro blanco en Chile. Pero ilusamente pensaron que podían enriquecerse porque no fue así, ¿ya?
ante esta situación, el presidente de Chile, Pedro Montt, autoriza que se acabe esta huelga que está paralizando la producción de los ingleses, está paralizando la producción de los empresarios chilenos, por tanto se ven afectados en sus ganancias, en sus compromisos comerciales, porque la gente se compromete a que le lleguen ciertos productos en cierto tiempo y cuando tú no cumples te cobran multas, se generan problemas con los proveedores y con los distribuidores y las personas que compran. Entonces, en Inglaterra, en Europa, esperaban el salitre y no estaba llegando, o sea, por la paralización que estaban haciendo los trabajadores. Y como señalan acá en el video, no estaban pidiendo ni siquiera que les pagaran en libra esterlina. Estaban pidiendo que las fichas pudieran ser canjeables en distintas oficinas salitreras, que las balanzas no fueran modificadas a la entrada y que los precios no los subieran, no los inflaran, o sea, que no los perjudicaran, ¿ya? Porque los salarios o las fichas no cambiaban, eran los mismos todo el tiempo, pero los precios de los productos sí subían. Entonces, la gente más se empobrecía. A ver, ¿cómo se lo explico? O sea, yo hoy día puedo subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos, ¿ya? O sea, toda la gente mínimo va a ganar 500.000 pesos mensuales en cualquier trabajo. Pero si yo subo el precio de la benzina del litro a 3.000 pesos, si subo el precio del azúcar, el precio del aceite, del papel higiénico, de los detergentes, y subo todos los precios del mercado, no sirve de nada que yo suba el sueldo, el salario mínimo, porque los precios de los productos también los subieron. Entonces es como estar en la misma condición. Y eso es lo que ocurría en esta época. Los empresarios emitían billetes, generaban inflación, ellos eran dueños de los salarios, de las grandes riquezas, y en el fondo imponían sus propias leyes y gobernaban Chile también para los ingleses, asociados con los empresarios chilenos. Entonces, acá se genera el periodo de mayor enriquecimiento de Inglaterra, que va a durar hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, el salitre chileno fue importante, muy importante a nivel mundial hasta 1918, cuando se crea el salitre sintético químico por parte de los alemanes. Entonces, de 1918 a 1925-26 empieza la reducción de las ganancias salitreras de los ingleses y de los empresarios chilenos. O sea, hacia fines de los años 20 tenemos que las oficinas salitreras empiezan a cerrar en el norte de Chile. O sea, viene todo el declive de las oficinas salitreras y empiezan a ser abandonadas en los años 30, en los años 40, y algunas sobreviven, algunas oficinas salitreras hasta los años 70, 80, como en la dictadura. Pero los años 20 marcan el declive de esa industria. Y justamente se condice con la crisis que vivía Chile, con la crisis sanitaria, educacional, de salud, de vivienda, etc. Entonces, claro, los empresarios del salitre lucraron durante 40 años. En 40 años se hicieron millonarios, se aseguraron. Y como sabían que el salitre estaba en declive desde el año 18 al 20, que comenzó levemente el declive, empezaron a invertir todo su dinero en otras producciones, como los vinos. O sea, la familia Conchitoro compró oficinas salitreras, lucró y empezó a producir viñedos para producir vino de exportación. Entonces, como se acabó el salitre, la plata la llevamos al campo chileno y con los vinos, Conchitoro se transformó en una viña de las más importantes del mundo y hoy en día es auspiciador del Manchester United, ¿no? Entonces, para que veas el poder que tiene, obviamente, la industria vinera en Chile. Entonces, claramente fueron astutos y esos capitales los invirtieron en producciones que fueran rentables para ellos y para sus familias, cuando se acabara el salitre. Pero hubo un proceso de transición, porque mientras el salitre se iba a pique en los años 20 y bajaban considerablemente las ganancias del fisco chileno y el Estado se empobrecía, de a poco Chile empezaba la producción de cobre, chiquillos. En 1906, en esta época,
en que se producen, bueno, la huelga de la carne, se produce la matanza en la Escuela Santa María Iquique en 1907, se va a descubrir el mineral del Teniente en Sewell, en la sexta región. O sea, la Braden Copper Company va a llegar a instalarse a Chile porque encuentran vetas en los cerros montañosos de la sexta región de cobre que son enormes. Y además descubren cobre en las zonas cercanas a Calama, al interior de Antofagasta. Entonces vienen los estadounidenses y va a ser el relevo imperialista. O sea, los ingleses con la Primera Guerra Mundial se van a pique, se va a pique su economía, y Estados Unidos se transforma en la potencia mundial, que sale victoriosa de la Primera Guerra Mundial, y asimismo, en 1915, 1917, se va a fundar Chuquicamata. Entonces Chile va a empezar en los años 20, principalmente, la producción de cobre, en los años 30, y ya en los años 40 el fisco chileno va a empezar a percibir un gran capital que había perdido del salitre y que el cobre lo va a reemplazar definitivamente en la década del 30-40, yo diría el 40 principalmente, y va a ser un foco de desarrollo y de dinero para el fisco chileno, porque si no, no teníamos de dónde sacar plata, ¿ya? Y ante esta situación, en 1907, de crisis general, el Estado de Chile no sabe cómo enfrentarla porque se ve sobrepasado el Estado chileno con la policía chilena, y finalmente deciden masacrar a esta población. ¿Con quién? Con Roberto Silva Renard, este general de ejército que estuvo en la Guerra del Pacífico, que estuvo en contra de Balmaceda, a favor de los intereses empresariales británicos, y que ahora está defendiendo de nuevo a los empresarios británicos que le pagan a Roberto Silva Renard, que se transforma en un pequeño millonario y tiene su casa en la calle 18, que da justamente al Parque Matías Cauciño, al Parque O'Higgins, y es una persona que en el fondo va a asesinar al propio pueblo chileno si tiene que defender los intereses de los capitales británicos y de los empresarios chilenos. Acá tenemos la huelga general. El cónsul peruano va a Chile, recibe el telégrafo de que si no terminan la huelga van a actuar con violencia y con las armas, y le solicita que se retiren, pero los trabajadores no se retiran. Hay más de 12.000 personas en Iquique, imagínense la cantidad de personas, y muchas de ellas en el mercado y en la escuela Santa María de Iquique, y es en ese contexto en que ingresa el contingente militar a través del puerto de Iquique para asesinar a esta población trabajadora que lucha por sus derechos.
¿Cuántas personas mueren ese día? En su informe inicial, Silva Renar habla de 140 muertos. Luego reconoce 195. ¿Y cuántos fueron realmente? Actualmente hay coincidencia que durante esa huelga mueren alrededor de 2.200 personas. Los obreros acampaban pacíficamente. Querían condiciones laborales básicas, o sea, pedían lo mínimo. ¿Cómo justificaron la matanza? Este es uno de los hechos más importantes de nuestra historia, ¿ya? Que asesinen a más de 2.200 personas a balazo es algo que nunca se ha visto en la historia de Chile. Ha sido la única ocasión. Cómo llegar y asesinar a mujeres indefensas, a niños, a personas que están convocadas, congregadas, que ni siquiera están haciendo destrozos, ¿ya? Personas que ni siquiera pedían grandes cosas. Y son asesinadas, son acribilladas de una manera bastante sangrienta. Estas cosas nunca deben olvidarse. Nunca, ¿ya? Siempre tienen que estar presentes en la memoria de la historia de Chile. De cómo un ejército es capaz de asesinar a su propio pueblo por defender los intereses de los multimillonarios ingleses y los empresarios chilenos. Hoy en día eso es impensado. Hoy en día el pueblo chileno se ha levantado y no le tiene miedo a Carabineros de Chile, no le tiene miedo al ejército, y después de 30 años de abuso entre el 90 y el 2020, la gente ha salido a las calles a manifestarse, ¿ya? Imagínense que el 25 de octubre del 2019, en la Alameda, hacia la Plaza de Dignidad, alrededor de 1,5 millones de personas. Y en todo Chile fueron más de 2 millones de personas. O sea que 2 millones de personas se manifiestan en un solo día, 2 millones de personas, por no más abusos, nos habla del contexto que estamos viviendo, ¿ya? Y que tenemos que conocerlo, tenemos que conocer la realidad de las personas, de lo que viven, de lo que padecen, y hacer un cambio en el que lleguemos a acuerdos a través de la Convención Constituyente, en que los empresarios tienen que ceder, la gente también, para poder llegar a un acuerdo nacional y por primera vez en la historia tener una constitución democrática y que represente a las personas y sobre todo a las mujeres que han sido un actor ocultado e invisibilizado por la historia. Si se dan cuenta, en este contexto que estamos viendo, ¿hemos visto alguna mujer? A lo más vimos a Juana Ross Edwards, que era una mujer millonaria de la familia Edwards, del Mercurio Valparaíso, y que era una mujer que hizo una sociedad de beneficencia para entregarle almuerzo, cobijo a las personas en Valparaíso que eran los más pobres. La única mujer que hemos visto. Entonces, la historia ha ocultado también a las mujeres, ¿ya? Y eso es una crítica a la historiografía en sí. Entonces, la dictadura militar declaró que mataron a 3.125 personas. Cuando comenzó los años 90, de la transición a la democracia, la dictadura en Chile, de 17 años, declaró que no mataron a más de 3.200 personas. En 17 años. Obviamente mataron a mucho más que 3.200 personas, que obviamente ocultaron información.
Pero estamos hablando en 1907, un 21 de diciembre, que en solo un día mataron a más de 2.200 personas, en un día. Eso es inconcebible para cualquier persona. Y nunca hay que olvidar cómo el ejército mató al propio pueblo en el norte de Chile. Y no solamente en el norte, en Antofagasta, en Iquique, en Santiago, en Valparaíso, en Concepción y en muchos lugares. No sé si existen comentarios, dudas, consultas, opiniones. No sé si me siguen en la historia, si se entiende, si está claro. Sí se entiende. Es un periodo, chiquillo, a ver, como que en la historia de Chile, no sé, la gente piensa que segundo medio es el mejor año en historia. ¿Por qué? Porque ven la dictadura militar chilena, porque ven las guerras mundiales, como que eso fuera más entretenido. Pero están rotundamente equivocados, ¿ya? Para mí, la formación de la sociedad chilena en la historia colonial, el choque de dos mundos con las culturas, los procesos de independencia, la formación de Chile en el siglo XIX, es totalmente relevante. Y acá estamos hablando de una matanza que se recuerda en toda la historia de Chile. Si ustedes viajan a Iquique, recuerden eso y generalmente viajan a las oficinas salitreras, Santiago Humberstone, y visitan estos lugares que quedaron como museo, pero por mucho tiempo quedaron abandonados. Quedaron abandonados y la gente se robó todo lo que había de esas oficinas salitreras. O sea, el rey del salitre, una vez que ya terminó su lucro en los años 20, en que finaliza la Primera Guerra Mundial, se retira definitivamente de Chile, después de haberse vuelto uno de los más billonarios del mundo. ¿Y qué quedó? Quedaron los muertos. ¿Cuántas personas fallecieron en el norte de Chile? Más de 10.000 personas fallecidas. Y en la Guerra del Pacífico, más de 15.000 personas. O sea, es muy nostálgico cuando uno visita el desierto y visita esta historia abandonada en el norte de Chile, de lo que fue la gloria para los empresarios del salitre y la miseria para la clase trabajadora que era mayoritaria. Eso no se debe olvidar. ¡Viva el movimiento de los trabajadores! El Ejecutivo no ha podido hacer otra cosa para proteger el orden, las vidas y las propiedades de los habitantes de Iquique, nacionales y extranjeros. Una comisión parlamentaria investiga los sucesos de la matanza de Santa María de Iquique y cita al ministro del Interior a declarar. Señor ministro, en medio minuto se dispararon más de 5.000 tiros sobre una masa de ciudadanos desarmados que estaban ejerciendo un derecho garantizado por la Constitución, el derecho de pedir aumento de sus sueldos y conseguir mejores condiciones de vida. Fue una huelga imprevista. Y como ya lo dije la última vez que vine, lamentablemente ese día el señor diputado estaba ausente. Paseaba por Buenos Aires. Como ya he dicho, la situación vivida en Iquique se debe única y exclusivamente a la infiltración de conspiradores, principalmente argentinos,
la palabra el honorable diputado, el señor Izquierdo. Señores, el país sabe perfectamente que los oficiales cumplieron con su deber. El más amargo, el más cruel de los deberes que corresponde a hombres de corazón y de honor. Pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Señor ministro, usted como hombre de Estado debiera saber que el siglo XX es un siglo de fermentación social y que este tipo de situaciones se combate yendo al origen del mal, dictando leyes que rijan entre el capital y sus trabajadores. Sin garantizar el orden público y la vida de los habitantes, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay sociedad, no hay progreso, no hay nada. ¡Orden! ¡Es el caos! ¡Orden! Tenía la palabra el señor diputado, el señor Izquierdo. Bien, yo propongo que concluyamos de una vez por todas con todo esto que, en mi modesta opinión, se está poniendo fiambre. Manuel, después de la matanza todo sigue igual. Sacrificaron 2000 vidas en vano. No. Santa María es la última gran huelga antes que el Congreso empiece a aprobar leyes sociales muy importantes hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con Silva Renal? ¿Fue juzgado? Juzgado sí fue, pero no por un tribunal. Bueno, decirles que esta no fue la última gran matanza, como dice el historiador Manuel Vicuña, porque en 1924, en la oficina salitrera de La Coruña, ¿ya? Que él no menciona, cuando todavía, ya había empezado el declive de la industria salitrera, pero La Coruña subsistía, hay una tremenda matanza en esa que es similar a la de Santa María de Iquique, en 1924. Ya, varios años después de 1907. Ahora, Roberto Silva Renal no fue juzgado por ningunos tribunales de justicia respecto a la matanza, pero sí va a ser ajusticiado por un argentino que va a llegar a Santiago de Chile porque se entera que su hermano fue asesinado por el ejército chileno dirigido por Silva Renal, y este argentino va a viajar, estuvo en Europa, va a viajar directamente a Santiago de Chile para tratar de asesinarlo, ¿ya? Eso y el término y el cierre del documental lo vamos a ver en la próxima clase, y vamos a comenzar con una actividad. Vamos a ver también tal vez un PPT del contexto de los años 15, 20 también, para hacer un cierre, y después vamos a hacer una actividad, ¿ya? Con esto concluimos el día de hoy. Vamos a pasar lista. Cristóbal. Acá. Luca. Danae. Presente. Benjamín Gacitúa. Presente. Vicente. Presente, profe. Darío. Sí. José. Acá. Gastón. Acá, profe. Alejandro. Acá, profe. Santiago Rodríguez. Presente. Lucas Rubio. Martina Silva. Consuelo. Presente, profe.